Buenos días, mi nombre es Galo Javier Cunguantoro Moreno, pertenezco a la Unidad Técnica Particular de Loja, de la carrera de Educación Básica. Hoy vamos a hablar sobre las buenas prácticas evaluativas, formativas y sumativas. En primero tenemos las metas claras, que nos dice que la evaluación, tanto sumativa como formativa, debe basarse en objetivos de aprendizaje claramente definidos. El profesor debe establecer esos objetivos y criterios en su planificación y mantenerlos coherentes durante todo el proceso evaluativo. Un caso práctico en el aula es que se explica a los alumnos los objetivos y criterios para escribir un texto argumentativo. Se les muestra una rúbrica, analiza un ejemplo y luego cada estudiante redacta su propio párrafo usando estos criterios. La retroalimentación se basa en el explicado al inicio. La segunda práctica, uso de conocimientos previos, que la evaluación formativa inicial permite conocer los aprendizajes previos de los estudiantes y ajustar la enseñanza según esa información. Un caso práctico es antes de comenzar una unidad sobre fracciones, se aplica una breve actividad diagnóstica con problemas básicos para conocer qué saben los estudiantes. Al revisar la respuesta se descubre que hay confusiones sobre el tema y entonces se decide ajustar la planificación y dedicar tiempo a reforzar esos conceptos. La tercera práctica nos dice uso del error para aprender, que los errores de los estudiantes deben aprovecharse como oportunidades de aprendizaje mediante retroalimentación que les permita mejorar. Un caso práctico, durante una clase de matemáticas los estudiantes resuelven problemas de fracciones. Se revisa sus ejercicios y se nota errores muy comunes, como confundir la suma de fracciones. En vez de castigarlos o penalizarlos, se da una retroalimentación específica que les permita corregir estos errores y problemas. La cuarta práctica nos dice evaluación diversificada, que la evaluación debe ser continua y reunir evidencias diversas y auténticas para ajustar y certificar el aprendizaje de cada estudiante. Un caso práctico es que en una unidad de ciencias sobre el ciclo del agua se utilizan diferentes estrategias como cuestionarios rápidos, experimentos, grupos, exposiciones, debates. Con base en ellas se ajustan sus aplicaciones y actividades y al final se utiliza la misma información para calificar y certificar el conocimiento adquirido por cada alumno. La quinta nos dice que retroalimentación efectiva, que la retroalimentación debe ser específica, oportuna y orientada a mejorar el aprendizaje, proporcionando indicaciones claras sobre cómo avanzar en lugar de solo señalar aciertos o errores. Un ejemplo práctico sería, durante la redacción de un ensayo se revisa los borradores de los estudiantes y se da comentarios específicos sobre estructura, claridad de ideas y un uso de ejemplos señalando cómo mejorar cada aspecto. Los alumnos utilizan esta retroalimentación para corregir y mejorar sus textos. La sexta práctica nos dice que el estudiante como protagonista. La evaluación en el aula debe involucrar a los estudiantes, haciéndolos conscientes de sus metas y criterios, fomentando la autoevaluación y evaluación entre pares. Un ejemplo sería que en una clase de historia se pide a los estudiantes que elaboren un proyecto sobre la evaluación histórica. Antes de entregarlo, los alumnos revisan su propio trabajo usando una rúbrica autoevaluación y comentan el trabajo de sus compañeros. La séptima nos dice que coherencia entre retroalimentación y evaluación sumativa. ¿Qué nos dice esto? Que la evaluación en la aula debe ser coherente usando la retroalimentación formativa como base para certificar el aprendizaje, y la evaluación sumativa manteniendo siempre los mismos objetivos y criterios. Un ejemplo es que en una clase de lengua se revisa los borradores de los estudiantes de un ensayo y se da retroalimentación detallada sobre estructura, claridad y argumentación. Cuando llega la evaluación final, la calificación se basa principalmente en cómo los estudiantes aplicaron esa retroalimentación para mejorar su trabajo. Mi ejemplo en la secuencia didáctica es de la destreza con criterios de desempeño en la área de ciencias sociales, educación general básica media, bloque curricular 3, destreza 6. Discutir las causas y los efectos del calentamiento global en el planeta y las acciones colectivas que se deben tomar para enfrentarlo. El criterio de evaluación plantea estrategias de solución y reducción de los efectos del calentamiento global y cambio climático a partir del análisis de su contexto próximo. El indicador de evaluación examina las áreas protegidas del país y lo relaciona con los efectos del calentamiento global y cambio climático, planteando actividades concretas para su protección y conservación. La primera actividad que yo hice
es explicar de forma guiada por medio de imágenes las causas y efectos del calentamiento global. La actividad de evaluación es que los estudiantes crean un mapa conceptual donde identifiquen las causas como deforestación, emisiones de CO2 y los efectos. ¿Qué se va a evaluar? Se revisa la claridad, la organización y precisión de la información. Yo utilicé la práctica evaluativa de metas claras. Para la segunda actividad vamos a realizar una actividad grupal donde se analizará una de las áreas protegidas de nuestro país y se va a debatir entre los demás grupos. La actividad de evaluación que voy a realizar es que se va a dividir en grupos la clase y se va a hacer un debate que se va a tomar acciones colectivas para enfrentar el calentamiento global y que se va a evaluar la argumentación, uso de datos, respeto por turnos y capacidad de persuadir con evidencias. Y para esto yo utilicé la práctica evaluativa de evaluación diversificada. Eso sería mi trabajo. Muchas gracias.